La clase de hoy continúa con el tema de la humanidad de Cristo o las dos naturalezas de Cristo. Ya hemos hablado de que Cristo es el Dios hombre, o sea, es la persona teándrica. Cuando hablamos de la persona teándrica, lo que queremos decir es que en Cristo, o sea, en la persona de Cristo, está una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y que ambas naturalezas están en un solo ser. Cuando Cristo nace como ser humano, cuando es concebido en el vientre de María, su humanidad, no su deidad, no se le incrementa la deidad, porque Él es eterno Dios. Él lo es antes de la encarnación y lo sigue siendo después de la encarnación y también durante la encarnación. Él es totalmente Dios. La única diferencia es que Él asume naturaleza humana, es decir, un cuerpo de carne, un cuerpo cuya naturaleza es exactamente igual a la de cualquier ser humano, excepto que no tiene pecado, porque Él nace sin pecado. Ahora, Él nace sin pecado precisamente porque Él es engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. No es engendrado por ningún hombre. Y eso es lo que encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 35 en adelante. Lucas 1, versículo 30, cuando le habla el ángel a María, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Noten aquí que el ángel le dice: concebirás en tu vientre. O sea, la mujer concibe, no engendra. El que engendra es el varón. Pero dice que va a concebir y darás a luz un hijo. Es decir, su embarazo va a ser un embarazo enteramente normal, como en cualquier persona, cualquier ser humano. No hay nada distinto. Lo único que es diferente aquí es la concepción, que es por intervención del poder del Espíritu Santo. Y dice: y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces aquí se está haciendo mención o se está recordando o afirmando que el pacto davídico va a ser cumplido en Cristo. O sea, en Jesús se cumple el pacto davídico o va a ser cumplido, en el que Él va a tomar el trono de David cuando gobierne en Israel en el milenio. Todavía Él no ha tomado el trono de David. O sea, el pacto davídico todavía no se ha cumplido por medio de Cristo, pero se va a cumplir en su segunda venida. Dice que será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, es decir, sobre Israel. Dice: y su reino no tendrá fin. O sea que su reino va a ser eterno. Lo que significa que el reino de Cristo no solamente va a ser durante el milenio, sino más allá del milenio. Cuando se han creado los cielos nuevos y la tierra nueva, el gobierno de Cristo sobre la tierra glorificada o restaurada o hecha nueva va a continuar. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando María hace esa pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no significa que ella no conocía a ningún hombre, significa que ella le está preguntando al ángel que cómo va a quedar embarazada sin tener relaciones con un hombre, porque dice que no conozco varón, es decir, que ella no ha tenido ninguna relación con ningún hombre, porque ella es virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y noten aquí que en palabras del ángel, en dos ocasiones se afirma que Jesús será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Versículo 32 y versículo 35 dice: y será llamado Hijo del Altísimo. Verso 35, será llamado Hijo de Dios, que Él va a ser santo. O
sea, cuando implica que Él va a ser santo, que es totalmente apartado para Dios, y en el sentido de que en Él su naturaleza es santa, no hay pecado en Él. Entonces, es una, tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con la concepción de la humanidad de Cristo y no con la deidad de Cristo. O sea, en María no se concibe la deidad de Cristo, solo se concibe la humanidad de Cristo. El único aporte que hace María es el aporte natural que da toda mujer con el aspecto biológico en la formación del cuerpo. Pero en ese embrión es insertado, por decirlo así, el ser de Cristo. O sea, la deidad de Cristo viene a habitar en ese cuerpo. De manera que Cristo, al ser concebido del Espíritu Santo, Él nace con una humanidad sin pecado, con una humanidad perfeccionada. Y por ende la sangre que corre en las venas de Jesucristo no es la sangre de María, sino que es la sangre de Dios. De manera que la sangre que se derrama en la cruz del Calvario es la sangre de Dios. Y es una sangre sin pecado, o sea, es una sangre pura. Por eso es que Jesucristo es el único Cordero, el único que puede dar satisfacción a la justicia de Dios, porque la sangre que Él derrama como sustituto del ser humano es completa, en el sentido de que esa sustitución es perfecta, es completa, porque se requiere que el inocente muera en lugar del culpable. Y en ese sentido Jesucristo no lleva ninguna culpa, sin embargo Él asume la culpa, Él asume el pecado de la humanidad para dar satisfacción a la justicia de Dios en la cruz del Calvario, de manera que el pecado sea legalmente anulado en la cruz del Calvario. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, que es otro pasaje que ya habíamos estudiado, se nos habla precisamente de lo que hizo Cristo. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué no conoció pecado? Porque Él nace sin pecado. Él vive sin pecado en medio de una generación pecadora. Pero Dios lo hace pecado. ¿Cuándo es que lo hace pecado? Cuando es colgado en la cruz del Calvario. Porque ahí es en la cruz del Calvario en donde Él asume el pecado del mundo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, aquí vemos el aspecto legal del alcance de la cruz de Cristo, que no solamente cumple con la exigencia de la justicia de Dios de llevar el pecado, sino que otorga la justicia de Dios sobre el pecador que se arrepiente y cree o pone su confianza en la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a estudiar un tema que es un tanto polémico con respecto a la humanidad de Cristo. Y es con respecto a la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4 tenemos la narración de la tentación de Cristo. Entonces, la pregunta que muchos teólogos se han hecho durante muchos años es si Cristo no tenía pecado, ¿podía ser tentado o no podía ser tentado? ¿Podía Cristo pecar o no podía pecar? ¿O le era imposible a Cristo pecar? Recordemos que Jesús es el segundo Adán. Y Jesús es probado por Satanás exactamente en la misma área en la que Adán falló, como el primer Adán. Ahora Jesucristo
tiene que salir victorioso en las mismas áreas en las que el primer Adán fracasó, porque se tiene que demostrar precisamente que Cristo es aquel que puede dar redención. Jesucristo puede vencer el pecado, que Jesucristo no va a ceder al pecado. Y sucede precisamente, la tentación de Cristo sucede precisamente después de que Él es bautizado. Dice Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, el mismo Espíritu Santo guía a Jesucristo a un lugar apartado para ser tentado por el diablo, por Satanás. Ahora, ¿por qué razón se tiene que ser un lugar apartado? La tentación de Cristo es una tentación que se da sin testigos. No hay testigos. No hay ningún otro ser humano presenciando la tentación, la lucha espiritual que Jesucristo va a tener que enfrentar o va a ser sometido, empezando nomás su ministerio, empezando nomás el momento en que Él empieza y es ungido para iniciar su ministerio como el Cristo, como Mesías. Y hay que notar dos cosas acá. Uno, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y segundo, que fue llevado o guiado por el Espíritu al desierto. En la Biblia encontramos que el desierto viene siendo muy significativo desde un punto de vista espiritual, porque es en el desierto en donde no hay ayuda de nada. Y es en el desierto donde en la Biblia se encuentra o se indica que habitan los demonios. O por lo menos son lugares en donde son frecuentados por los demonios. Los lugares desiertos, los lugares deshabitados. Por eso se encuentra en el folclore popular y en la experiencia de muchas personas el hecho de que sucedan cosas paranormales en lugares que son deshabitados por personas, lugares abandonados o lugares inhóspitos. Son lugares propicios precisamente para que esos espíritus habiten ahí. Entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, el número 40 también es un número significativo porque es el número de la prueba. Mateo utiliza la expresión 40 días y 40 noches, o sea, para referirse a 40 días. Pero Mateo, como él escribe precisamente a judíos, él utiliza la usanza judía para referirse al día, 40 días y 40 noches. Mientras que Lucas, que escribe a gentiles, él nada más indica por 40 días. Y durante ese periodo, que es un periodo de prueba, porque el número 40 siempre está asociado a la prueba, cuando Israel queda en el desierto, la generación que no le creyó a Dios para tomar la tierra prometida, ellos mueren en el desierto y quedan en el desierto precisamente 40 años. Y son 40 años porque precisamente fueron 40 días lo que duraron los espías en la tierra de Canaán explorándola. Entonces, un año por cada día. Y es el periodo de prueba precisamente porque Israel es probado durante 40 años. ¿Por qué es probado? Porque la nueva generación tiene que ser forjada, tiene que ser formada para que conquiste la tierra prometida. Ya que la primera generación que salió de Egipto fue una generación que no le creyó a Dios. Ahora dice aquí, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea que él estuvo con un ayuno de 40 días.
Y eso es interesante porque a veces se preguntan o le preguntan eh, a uno si hay que ayunar o no hay que ayunar. La Biblia no manda que tengamos que ayunar específicamente. Sin embargo, Jesús enseñó que el ayuno es importante y de hecho Jesús ayunó. Los cristianos son muy pocos los que acostumbran ayunar. Sin embargo, el ayuno es bíblico. Sin embargo, no es obligatorio. Pero para la lucha espiritual, el ayuno viene a ser una disciplina espiritual muy favorable, muy fortalecedora para enfrentar los ataques espirituales. Ahora Jesús pasó 40 días sin comer, no dice que sin beber, ¿verdad? Porque es muy difícil que un ser humano viva tanto tiempo sin comer y sin beber agua. Puede no comer, pero sí necesita beber agua para poder soportar tanto tiempo. Pero más de ese tiempo, ya el ser humano podría morir. Por eso esos 40 días vienen a ser importantes en ese sentido. Jesús no se expuso más allá de lo que su humanidad podía soportar. Y aquí vamos a encontrar y algo muy interesante que no se da en ningún otro lugar de la Biblia, y es un diálogo entre Cristo y Satanás. Generalmente encontramos en la Biblia diálogos entre Cristo y los demonios, cuando estos van a ser echados fuera por el Señor Jesucristo. Bueno, aquí me hacen una pregunta sobre propiamente qué es el ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste precisamente en abstenerse de comer, principalmente. Pero no es la única clase de ayuno, porque básicamente el ayuno es privar eh, a la carne de algo, es decir, a nuestra naturaleza carnal. Y una de las cosas que más afecta al ser humano es los deseos que pide el cuerpo. Cuando el cuerpo es sometido a ese estado de estrés, que es el de privar de alimento, el cuerpo en sí ya no va a solicitar, por decirlo así, cualquier otro deseo. Entonces es una forma de someter al cuerpo, es una forma de someter a la naturaleza carnal. Así que en ese sentido el ayuno viene a ser bastante importante. Hay otros tipos de ayuno que es como por ejemplo abstenerse de, qué sé yo, de, digamos, en el tiempo moderno, digamos, ver televisión o ver ciertos programas o cosas que a uno le agradan, entonces como forma de ayuno. Sin embargo, la Biblia lo que enseña específicamente es abstenerse de los alimentos, porque es el ayuno que verdaderamente fortalece el espíritu. Al limitar o debilitar a la carne, se fortalece el espíritu. Cualquier otro ayuno que no sea de esa índole requiere disciplina. Pero básicamente el propósito del ayuno es desarrollar disciplina. Y principalmente en el sentido de seguir o no satisfacer ciertos deseos. Entonces cuando el cuerpo entra en ese estado, ya muchos de los otros apetitos que el cuerpo puede solicitar disminuyen.
Y si el ayuno es acompañado, porque no es el ayuno no es aguantar hambre por aguantar hambre. El ayuno es entrar en ese ejercicio, pero tiene que ir acompañado de oración, de buscar comunión con Dios, de estar aparte de cualquier otra cosa, para estar buscando la presencia del Espíritu, para estar buscando la presencia de Dios. Meterse en oración, meterse en adoración, meterse en el estudio de la Escritura, a la vez que se está absteniendo de los alimentos para que la carne y sus apetitos se disminuyan. Ahora, ¿cuánto tiene que durar el ayuno? Bueno, en el caso de Jesús es un ayuno bastante extremo porque son 40 días. Por lo general, un ayuno de 5 días es lo que se recomienda. Si no se puede hacer un ayuno de 5 días, por lo menos un ayuno de 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque ya al tercer día, cuarto día, aunque el cuerpo no siente, tiene hambre, ya no se siente el hambre. La parte más difícil del ayuno es el primero y segundo día. Ya el tercer, cuarto y quinto día son días que se puede llevar con más facilidad porque ya se adapta a esa condición el cuerpo. Pero no se puede ir más allá porque si la persona no está acostumbrada a ese tipo de ayuno, eh, puede colapsar o puede enfermarse. Entonces lo recomendable es empezar con ayunos cortos, de un día, 2 días, digamos si una persona quiere ayunar. Ahora, la Biblia no enseña ni indica que es obligatorio el ayuno, pero sí es una gran ayuda y realmente viene a ser una experiencia muy fortalecedora a nivel espiritual. Ahora, otra cosa, el ayuno no es simplemente dejar de comer, hay que beber agua y hay diferentes clases de ayuno, hay ayunos que se abstienen totalmente de alimento sólido, pero se ingiere líquidos. La idea no es matarse de hambre, la idea es debilitar la carne. El ayuno puede ser de 12 horas o puede ser de 6 horas por día. También no tiene que ser necesariamente que no se come nada en todo el día. Se puede hacer un ayuno de un día, digamos de 6 horas, y al final se rompe el ayuno después de las 6 horas o después de las 8 horas, digamos. Y así cada día, digamos, durante 5 días. Entonces es una forma de hacer ayuno también. Para que lo noten ahí por si algún día ustedes quieren ayunar. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, ya que estoy hablando sobre este tema. Entonces dice el versículo 2, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, notemos acá que el diablo no llega simplemente a tentarlo, sino que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y el enemigo llega en un periodo o en un momento en donde Jesucristo ya ha pasado por el periodo de ayuno. No es que durante esos 40 días tuvo una tentación intermitente. Todo pareciera indicar que sí, pero aquí solo se registra 3 momentos importantes durante todo ese tiempo. Quizás esto fue ya al final, la tentación final o los días finales de esos 40 días, porque dice aquí, y era tentado por el diablo. Entonces podemos suponer que durante todo ese periodo de 40 días fue tentado en varias ocasiones. Ahora recordemos que Jesucristo, dice la Escritura, que fue tentado.
pero sin pecado. O sea, él nunca cedió a la tentación, pero la tentación fue real. Desde el punto de vista de la naturaleza humana de Cristo, la tentación fue totalmente real. Ahora, Cristo podría haber cedido a la tentación, pero él no cedió a la tentación. Como hombre podría haber cedido, pero el asunto es que Cristo venció y demostró precisamente que él estaba en la posición de ser el Hijo de Dios y ser el Cordero de Dios y aquel que podía redimir al ser humano como el segundo Adán. Es decir, Cristo como el segundo Adán tenía que vencer al enemigo que venció al primer Adán en el mismo terreno en que el que fracasó el primer Adán. Entonces vamos a ir viendo acá. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y esto es interesante porque cuando vamos a la escritura, Jesucristo es tentado precisamente en las tres áreas en las que el creyente es tentado por el enemigo. Vamos a ver. Voy a buscar aquí. Primera de Juan 2:16. Bueno, voy a leer el 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, en estas tres áreas que se menciona acá, que todo esto es del mundo, porque el mundo es el instrumento o el medio que utiliza el enemigo para tentar. Dice, los deseos de la carne, es decir, los deseos de la naturaleza humana caída. Pero Jesucristo no tenía una naturaleza humana caída, él tenía una naturaleza humana. Sin embargo, note que cuando Satanás lo tienta en esa área, lo hace en un área que es totalmente natural, no en un área pecaminosa. Vea que dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Porque dice el versículo 2, dice que pasados los cuales, es decir, los 40 días, dice, tuvo hambre. O sea, ya era un hambre intensa. Entonces Satanás lo tienta en el área de la carne, pero no en el área pecaminosa, sino en un área natural, porque Jesucristo no tenía pecado. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado, pero si Cristo hubiera accedido a ejercer su poder para convertir las piedras en pan, entonces ya hubiera fracasado como segundo Adán, porque estaría escuchando la voz del enemigo. O sea, Jesucristo, recordemos que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer la voluntad ni de los hombres, ni mucho menos la voluntad del diablo. Jesucristo no iba a obedecer al diablo en nada de lo que él le propusiera. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ese es el área de la carne, porque su cuerpo estaba demandando alimento. Entonces él lo tienta en el área de la carne. Pero ¿cómo Jesús rechaza esa tentación? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Jesús utiliza la misma escritura para rebatirle a Satanás, a la voz del enemigo. Ahora aquí tenemos que entender algo importante. La tentación en ningún momento es pecado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación
es lo que ya constituye o lleva al pecado. Entonces, cuando Jesús le presenta la escritura, lo que le está diciendo es no que él va a cumplir con lo que Dios está diciendo. Y él está recordándole al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En Mateo dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la vida del ser humano, la vida natural del ser humano, no depende solamente de ingerir alimento. La verdadera vida del ser humano es espiritual. Depende de lo que Dios ha dado, de su palabra. Recordemos que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la existencia del ser humano depende de la misma palabra de Dios. Pero la vida espiritual, la verdadera vida del creyente, está en escuchar la voz de Dios y en hacer la voluntad de Dios y poner su confianza en la palabra de Dios. Entonces, esta primera área en donde vemos que a Jesucristo venciendo al enemigo es en el área de la carne. ¿Cómo vence el creyente a la carne? Precisamente aplicando la palabra de Dios a su vida. Si el creyente aplica la palabra de Dios a su vida, puede superar o vencer muchas áreas de su naturaleza humana que lo han tenido atado o limitado durante muchos años. Pero una de las cosas que se demanda del creyente es que tiene que hacer morir lo terrenal, tiene que hacer morir al viejo hombre. Entonces, eso significa que tiene que haber una disposición de hacer morir lo viejo, o sea, desechar lo viejo para aplicar lo nuevo. Y eso implica disciplina. Y esa es la situación con el creyente, que el creyente no está disciplinado. Entonces Satanás aprovecha esta situación precisamente para que el creyente no tenga tiempo de disciplinarse. Entonces vemos que el creyente no siempre tiene disciplina para estudiar la escritura. El creyente no siempre tiene disciplina para orar. El creyente no siempre tiene disciplina para ir a edificarse a la iglesia. El creyente no siempre tiene disciplina para edificarse a sí mismo. Y esa es una de las cosas que aprovecha Satanás para tener a muchos cristianos en una condición espiritual debilitada. No robarles el tiempo o robarles todo lo que ellos necesitan para que puedan desarrollar una disciplina espiritual. Pero cuando nosotros entendemos la estrategia del enemigo, no debemos caer en la estrategia del enemigo, sino proponernos a nosotros mismos ser disciplinados en nuestras disciplinas espirituales o aquello que necesitamos en nuestra área espiritual para crecer en nuestra vida. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sobre este tema de la tentación de Cristo. Ahora, Cristo como hombre podría haber pecado, pero no pecó. Entonces, ahí eso es lo importante. O sea, hacerse la pregunta, ¿podría Cristo haber pecado? Si hubiera sido un solo hombre, probablemente hubiera pecado. Pero al ser el Hijo de Dios, al ser el segundo Adán, estaba en capacidad de poder vencer a Satanás. Pero la tentación era real. Jesucristo podría haber cedido a la tentación si lo hubiera querido. Pero lo importante aquí es que Él no quiso. Él no estaba para hacer la voluntad del enemigo, sino para hacer la voluntad del Padre. Ahora, el asunto es que
La tentación era importante para testimonio, para demostración de quién era él, de que él es el Hijo de Dios, de que él es el Mesías, de que él, él está calificado como para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de manera que él pueda compadecerse de aquellos que somos tentados. Jesucristo en ningún momento él quiso pecar. La tentación en sí misma fue una demostración y un testimonio para dejar en evidencia quién era él. Él es el segundo Adán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino para vencer y deshacer las obras del diablo. Entonces, para dar testimonio de quién era él verdaderamente. Y que él vino precisamente para cumplir con la voluntad de Dios. Ahora bien, la otra área en la que el creyente es tentado, y Jesucristo también dice los deseos de los ojos. Ahora, los deseos de los ojos es todo aquello que el corazón anhela, lo que sentimos y queremos poseer porque lo vemos, porque lo apreciamos, le damos cierto valor. Entonces, ve al versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte. Es interesante que dice que le llevó el diablo a un alto monte, no dice cómo le llevó. ¿Qué medio utilizó? No es importante, lo que es importante es que fue llevado a un monte muy alto. ¿Cuál monte? No sabemos. Dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿cómo le mostró en un momento todos los reinos de la tierra? No sabemos tampoco. Tenemos que entender aquí que Jesucristo está siendo tentado en 3 áreas, que son las mismas en las que el creyente es tentado, pero el nivel de tentación que pasó Jesucristo es un nivel que supera la capacidad humana. Él fue tentado en un nivel muy elevado, porque vea que aquí Satanás está haciendo uso de las capacidades paranormales que él tiene. Porque cómo le puede mostrar en un momento todos los reinos de la tierra en el tiempo en el cual Jesucristo estaba. Y vea lo que le dice Satanás en el área de los deseos de los ojos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, de esos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces aquí él está apelando al deseo de los ojos o al deseo de alcanzar aquello que cualquier ser humano quisiera alcanzar, el poder, la riqueza. Todo eso que viene del mundo y que a todo ser humano le gusta, le atrae y quiere poseer. Entonces, básicamente los deseos de los ojos tienen que ver con el área de la codicia, con el deseo de ser alguien, de alcanzar poder, de alcanzar un sitio, de ser visto. Pero básicamente es el de poseer. Pero él le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. En realidad, aquí él está mintiendo, porque los reinos del mundo no le fueron entregados. Él vino a usurpar y a robarle los reinos, la autoridad que tenía Adán sobre esta tierra, él vino a usurparla. Entonces cuando dice, porque a mí me ha sido entregada, le fue entregada porque él engañó a Adán. Entonces cuando Adán peca, la autoridad que tenía Adán sobre este mundo le es ahora entregada a Satanás, pero no porque Satanás la merezca o haya hecho algo que de parte de Dios la mereciera, sino que lo hace por engaño, lo hace por astucia. Entonces usurpa el lugar que ocupaba Adán.
Porque Adán fue puesto para que sojuzgara este mundo, para que tuviera autoridad sobre este mundo, sobre la tierra, sobre los animales. Dice, y a quien quiero la doy, lo cual es mentira, porque si Jesucristo hubiera cedido, no lo hubiera entregado. Él no va a ceder algo que él adora tener. Porque una de las cosas que el enemigo quiere es que ser adorado como Dios, ser tenido como si fuera Dios. Por eso al enemigo se le llama el Dios de este siglo o el príncipe de la potestad del aire. Y sin embargo vemos que también, de acuerdo a Efesios capítulo 2, dice que los hijos de desobediencia, en ellos opera el espíritu de la potestad del aire. Y Juan habla en su primera epístola que el mundo está bajo el maligno, es decir, bajo la autoridad del maligno. Por eso es que este cosmos está corrompido, este mundo está corrompido, porque hay una injerencia espiritual de parte del enemigo para que este mundo se corrompa, para que este mundo ceda al pecado, para que este mundo busque el pecado. Y el ser humano, por eso es esclavo del enemigo, por eso es que está sometido a Satanás. Cuando viene Cristo, Cristo liberta de la influencia satánica, liberta de la autoridad satánica que tiene el ser humano por influencia del enemigo, porque Satanás opera. Por eso la maldad en el ser humano se manifiesta no solamente porque tiene una naturaleza caída, sino también porque es energizada por demonios o es impulsada por demonios. Pero eso no significa que el ser humano no queda como responsable, porque Satanás energiza, pero el que actúa, el que ejecuta es el hombre, es el ser humano. De manera que el responsable de su pecado es el hombre, el ser humano, y sin embargo el enemigo viene siendo también culpable porque él es el tentador, el que está empujando, el que está impulsando al pecador a hacer lo que él es, a manifestar lo que él es. Una persona sin Dios, una persona que en su corazón solo hay tinieblas y que ama esas tinieblas. Ahora Jesús vence esta tentación en esta área también, y vea que Satanás es muy osado, porque él le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, él quiere que Dios lo reconozca a él como Dios. O sea, Satanás no ignora que Jesucristo es Dios en la carne. Pero es la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Alguien va a hacer un comentario? Entonces Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces noten aquí que el versículo 8, Jesús está implicando que Él es Dios también. Y también está implicando que solamente a Dios se debe adorar, incluyéndolo a Él, a Satanás. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, ¿a quién adoraba Jesús? A Dios. ¿A quién servía a Jesús? A Dios Padre. Él no lo va a hacer, Él no va a ceder eso, porque entonces implicaría ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Entonces, Jesucristo va a adorar al Padre, no va a adorar a Satanás. Entonces, ¿cómo vence el creyente en esa área? No cediendo a los impulsos de los deseos del mundo. Es decir, el querer figurar, el querer alcanzar, el querer poseer. No hay nada malo en fijar objetivos, ni hay nada malo en tener posesiones o alcanzar cosas en esta vida. Es decir,
No hay nada malo en tener éxito y no hay nada malo en tener riquezas. El problema es adorar al éxito y adorar a las riquezas. Que ese sea el propósito de la vida nada más. Vivir solamente por el éxito y las riquezas es lo que está mal. Pero el éxito y las riquezas en sí mismo no es pecado, ni tampoco es algo malo. Pero cuando esto viene a ser una piedra de tropiezo para el creyente, entonces su éxito y sus riquezas vienen a destruir la vida espiritual del creyente si se pone como meta solamente buscar ese tipo de cosas. Tenemos que ser atentos también cuando el creyente está siendo instigado en esas áreas también, porque el mundo es muy seductor. Entonces tenemos que saber discernir ese tipo de cosas y poner las cosas en el lugar que le corresponde. Es decir, trabajar, tener un negocio, ser exitoso, desarrollar una empresa, desarrollar una profesión, excelente. Pero todo eso tenemos que rendirlo en adoración al Señor, tenemos que ponerlo sobre el altar. Entonces, ¿cómo se vence en eso, en esa área? Poniéndolo sobre el altar, porque todo eso tiene que ser quemado, todo eso tiene que ser puesto al servicio de Dios. O sea, el éxito que sea para el servicio de Dios, que los bienes y las riquezas sean para el servicio de Dios y no solamente para un beneficio egoísta nada más. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Todo está claro entonces? Tenemos que entender que todas estas áreas vienen del mundo, es lo que está en el mundo. Ahora, este mundo le pertenece a Dios, pero Dios en su voluntad permisiva y dentro del plan de Dios, Él permite que Satanás opere y Él permite que el ser humano en su naturaleza caída también opere y haga lo que tenga que hacer. Pero tenemos que recordar que aunque este mundo está bajo el maligno, este mundo le sigue perteneciendo a Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Dios tiene un plan. Dios tiene una razón por la cual Él permite estas cosas. O Él permite que el pecado siga su curso, por decirlo así. La maldad del ser humano y la maldad de Satanás y los demonios sigue un curso. Pero jamás van a llegar a un punto en donde vayan a malograr el plan de Dios. El plan de Dios siempre va a prevalecer. El propósito de Dios siempre va a prevalecer, a pesar del mal que haya en el mundo. Ahora, el creyente tiene que enfrentar todas estas cosas. Y para hacerlo tiene que estar consciente y conocer cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo. Y por lo tanto debe prepararse para cuando se presenta el momento de enfrentar ese tipo de cosas. Por eso es que se nos habla de la armadura de Dios. De la cual Pablo habla en Efesios. ¿Verdad? Que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, tal vez. Pero una de las cosas que nos enseña Pablo en Efesios capítulo 6 es precisamente la estrategia para vencer al enemigo. Y la manera de vencer, básicamente, es fortalecerse en el Señor. Y eso es lo primero que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante la llanura del Espíritu Santo. Por eso cuando habla Lucas capítulo 4, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No podemos enfrentar al enemigo
si no estamos fortalecidos espiritualmente, si no estamos llenos de Dios. Por eso es importante que el creyente todos los días busque la llenura del Espíritu. Ahora, ¿cómo se llena del Espíritu? Cuando nuestra alma se pone a disposición de Dios. Cuando de nosotros mismos abrimos el espacio para Dios, para estar en comunión con Dios. Cuando tenemos ese espacio, ese momento de buscar la comunión de Dios, que muchas veces no se tiene por tanto trajín diario, el trabajo, la familia, todo eso, tenemos que disponer un tiempo, un momento para buscar la presencia de Dios, para estar en comunión con Dios, para que el Espíritu Santo entre, o mejor dicho, para que el Espíritu Santo llene nuestra alma. La llenura del Espíritu Santo es en el alma. ¿Y cómo se llega a eso? Cuando nuestra alma y nuestro espíritu adora a Dios en espíritu y en verdad. Cuando entramos en adoración, en verdadera adoración, verdadera alabanza, cuando entramos en comunión con Dios en el estudio de la palabra, porque todo eso nos lleva a la comunión con Dios, el estudio de la palabra de Dios, porque estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Cuando entramos en oración, estamos entrando en comunión con Dios. Cuando estamos cantando y alabando al Señor, estamos entrando en comunión con Dios. Entonces, en ese momento, en ese instante, somos llenos del Espíritu Santo. Estamos dándole a Dios el espacio que Él merece y nuestra alma está en sintonía con la presencia y la voz del Espíritu Santo. Y ahí es en ese instante en donde el creyente está siendo lleno del Espíritu Santo.